Ay, que me sale error. Un momento. Ah, ya sé por qué. Ahora sí. Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo en un nuevo programa de estos programas semanales que hacemos los días viernes a las 3. Contarles, bueno, primero, mi nombre es Patricio Medina, estamos como Corporación Alzheimer Online en este nuevo programa del día viernes. Contarles la razón de ser de este programa. La idea es poder aportar todas las semanas con distintos temas de interés, poder conversar también de las distintas recomendaciones en este contexto de cuarentena, ya sea para adultos mayores o también para público en general. Y hoy día tenemos un tremendo programa, tenemos invitados internacionales también, pero primero que todo saludar a Patricia Alegría, la presidenta de la Corporación Alzheimer Chile y neuropsicóloga de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Pati? ¿Todo bien? Bien, Pato, bien, bien, muy bien hoy día. Qué bueno. Hoy día tenemos un tremendo programa, Pati. Cuéntanos un poquito cuál es el tema de hoy día, cuál es el programa que tenemos para nuestros espectadores y cuáles son nuestros tremendos invitados también. Mira, hoy quisimos hacer un programa distinto, Pato, quisimos centrarnos en las investigaciones. En esta última semana hemos visto cómo nuestras esperanzas están en la vacuna, por ejemplo, para el COVID-19. Entonces vemos la importancia de la ciencia y de las personas que trabajan en ciencia, que investigan. Tal como lo señaló Marie Curie, una importante mujer en ciencias, yo estoy entre aquellos y aquellas que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Entonces queremos hoy día descubrir esa gran belleza con estos dos invitados que tenemos hoy día. Qué interesante porque es parte de lo que estamos viviendo todos los días. Y Pati, cuéntanos cuáles son nuestros invitados. Tenemos también invitados de México, un gran amigo ahí, cuéntanos cuáles son nuestros invitados. Sí, mira, tenemos dos hombres del mundo de ciencias, uno chileno, uno mexicano. A cada uno de ellos los moviliza el conocer, la exploración de lo desconocido, también indagar, y los dos tienen en común que los dos trabajan en enfermedad de Alzheimer. Tal como lo señalaba Karl Popper, que es un importante epistemólogo en el área de las ciencias, dice que todas las ideas humanas en la historia son de sueños irresponsables. Yo creo que estos dos científicos que tenemos ahora son también irresponsables, de ideas obstinadas y errores. Así que la ciencia también se construye de errores. Así que les quiero presentar entonces a nuestros dos invitados. El primero de ellos es el doctor José Luna Muñoz. Él es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma de México. Es director del Biobanco de las Demencias de México y asesor científico del Alzheimer Iberoamérica. Él ha trabajado en biomarcadores tempranos en la enfermedad de Alzheimer. Así que, José, bienvenido a nuestro programa semanal. Muchas gracias, es un gusto y un placer estar con ustedes. También les quiero presentar al doctor en Ciencias Médicas, Gonzalo Farías. Él es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, Universidad Católica, y tiene una especialidad en neurología en la Universidad de Chile. Es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también es parte de nuestro equipo de profesionales de la corporación. Él también ha trabajado en la determinación de proteínas relacionadas a la enfermedad de Alzheimer y en sangre con el fin de desarrollar una metodología de detección de esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos a nuestros dos grandes invitados. Bienvenido, Gonzalo, también a este programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí acompañando y contando un poquito de lo que hacemos localmente o de nuestros intereses como, bueno, dentro de las ciencias de la Corporación de Alzheimer y dentro de lo que sería el país. Para partir con esta entrevista, podríamos partir, Pato, con las Sí, preguntas. Para partir, queremos hacer unas preguntas, una pregunta compartida. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar la cura para la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles han sido estos errores que hablábamos anteriormente, donde la ciencia sabemos que se declara en Estados Unidos en la década del cerebro entre el año 90 y el año 2000, y ahí se avanzó mucho en investigación de cerebro, investigación en el área de la neurociencia? Pero ¿por qué ha sido tan difícil llegar al tratamiento de esta enfermedad? Quizás podríamos partir con el doctor Luna. Muy bien, para mí
Fíjate que uno de los mayores retos que se ha tenido precisamente en entender estas enfermedades neurodegenerativas, hablemos prácticamente de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer sabemos que se diagnostica al 100%, que es 100% confiable, se diagnostica post-mortem. Realmente sabemos que clínicamente hay unas características muy, muy importantes que pueden definir a la enfermedad de Alzheimer, como es la pérdida de memoria, alteraciones del juicio y la conducta, alteración del lenguaje, ¿no? Pero en realidad nosotros no estamos viendo el inicio de la enfermedad. Clínicamente podemos ver la respuesta del inicio de una muerte que ha sucedido ya durante 20 años atrás. Entonces, el problema realmente es que no hemos definido o no hemos encontrado la forma de diagnosticarla tempranamente. La diagnosticamos, por ejemplo, en esto que te comento. Podemos ver las primeras alteraciones clínicas que se asocian, por ejemplo, hay 10 puntos muy importantes, ¿no? La pérdida del juicio y la conducta, la pérdida de la memoria, pero estamos hablando, si vemos en áreas, por áreas específicas, cómo se están asociando estos síntomas, estamos hablando de 3 áreas diferentes. Si estamos hablando de memoria de corto plazo, que es lo primero que inicia estos pacientes, con la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de lo que es el área del hipocampo, ¿sí? Y si estamos hablando ya de alteración de juicio y conducta, estamos hablando de la corteza temporal y frontal. Quiere decir que si nosotros tenemos ya estas afecciones, ya tenemos una muerte neuronal muy avanzada, agregada o presente ya abundantemente en el hipocampo y obviamente ya también la neocorteza está siendo afectada. Entonces, por eso yo creo que es una de las cosas muy importantes que aún no tenemos la forma de diagnosticarla tempranamente y en vida al 100%, ¿no? Eso yo creo que es una de las limitaciones que nos ha mantenido a nosotros en búsqueda precisamente, como bien decía el doctor Farias, ¿no? Buscando realmente estos primeros indicios de qué es lo que nosotros podemos buscar para precisamente asociarlo a este diagnóstico temprano. Pero hasta el momento todavía no hay ningún diagnóstico temprano. Perfecto. Gonzalo, ¿querrías aportar algo a esta dificultad en encontrar la cura para el Alzheimer? En realidad, no es raro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Luna. Estoy Cuando uno ve pacientes en general, se da cuenta que hay todo un devenir entre pacientes que tienen quejas de memoria iniciales y luego estas pueden ir aumentando. Pero en el fondo, una de las cosas principales es que tenemos un grupo heterogéneo de pacientes que estamos viendo, en los cuales, al parecer, no todos son lo mismo. Muchos de ellos manifiestan síntomas, pueden no tener síntomas muy leves y tener patologías neurodegenerativas ya ciertamente avanzadas, si es que uno va a mirar las imágenes o el cerebro. Entonces, no hay una correlación cierta, completa 1 a 1 entre lo que ocurre a nivel cerebral y la expresión clínica en los pacientes. Entonces, ahí hay muchos temas que se entrecruzan. Tiene mucho que ver con el tema de la reserva cognitiva que tienen las personas. Entonces, estamos detectando muchas veces personas que inician síntomas cuando ya tienen un proceso patológico muy avanzado en su cerebro. Entonces, la posibilidad de que uno vaya a encontrar una droga o una terapia de la que sea que pueda ser efectiva en un paciente que ya tiene un proceso neurodegenerativo es muy difícil. Yo siempre hago la analogía de esto. En el fondo, nosotros consideramos que las demencias en general, de las neurodegenerativas, son un tipo de envejecer acelerado del cerebro. Y en ese sentido, no es lo mismo, pero uno puede hacer el paralelo con lo que sería la artrosis, que es un envejecer acelerado de las articulaciones. Y mucha gente que le duele las rodillas tendrá la experiencia de que habrá consultado y le habrán dicho, ¿sabe qué? El cartílago, o las vitaminas, o el ejercicio claro que le van a servir, pero ojalá cuando todavía tiene cuando está todavía bien su rodilla. Pero ir a tratar de corregir una artrosis que ya está establecida es muy difícil. Y eso también pasa en el cerebro. Cuando ya hay una enfermedad neurodegenerativa ya establecida, cuando ya hay daño neuronal, hay pérdida de redes, que es cuando recién aparecen los síntomas clínicos, se hace muy difícil. Se pone cuesta arriba pensar en que uno vaya a tener una terapia regresiva. O sea, tenemos que pensar en casi como en rejuvenecer completamente y poner células madres que hicieran crecer nuevas neuronas en el cerebro, lo cual ya se ve mucho más difícil. Por lo tanto, uno de los principales desafíos en esta enfermedad para poder llegar al tratamiento
es poder diagnosticarla precozmente en pacientes que están en riesgo de presentar la enfermedad 20 años después, lo cual hoy en día en la vida real no es factible clínicamente y obviamente tiene bastante contras desde el punto de vista ético, porque en el fondo uno sabe que cuando hay cuando uno está hablando, uno está diciendo un diagnóstico con mucha antelación de una enfermedad muy terrible para muchas personas, hay que tener tiene todo un tema también ético asociado de ya. Les voy a decir que la persona va a tener esta enfermedad. ¿Para qué? ¿Y el riesgo es verdadero o no? O sea, ¿va a tener la enfermedad sí o sí? O tal vez va a tener un riesgo acelerado. Entonces, ahí la verdad que viene un tema del huevo o la gallina. Si yo les digo antes a las personas que van a tener la enfermedad, lo puedo predecir, pero no tengo tratamiento. Pero por otro lado, no puedo tener tratamientos si no estoy diagnosticando a las personas antes. Entonces ahí tenemos un poco un choque entre lo que es la ética con lo que es el avance en la investigación, de ojalá poder predecir ante la enfermedad para poder tener tratamiento, para que eventualmente cuando predicamos de nuevo la enfermedad tempranamente, podamos tratarla tempranamente. Y eso en el fondo, en engrasar esa rueda es lo que es una de las cosas que está todavía no está claramente establecido cómo hacerlo. Sí, de hecho, yo creo que, perdón, yo creo que sí es un punto muy importante precisamente eso en la ética, pero realmente yo creo que dentro de este proceso de estudio y de investigación, yo creo que sí es válido, inclusive, obviamente tenemos que llegar inclusive a los pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿no? Que eso son la parte muy importante y la parte medular que nosotros tenemos para poder hacer una injerencia, una inferencia sobre lo que es el probable búsqueda de tratamiento. Aquí también otra de las cosas que creo que es muy importante hacer notar es cómo realmente si nosotros pretendemos hacer un diagnóstico temprano, nos estamos yendo realmente a la búsqueda de proteínas que ya plenamente se han mencionado y hemos estado analizando sobre ella. Estamos buscando precisamente la proteína tau y la proteína, el péptido beta amiloide, ¿no? Que ese es sobre lo que se está buscando. De hecho, se han desarrollado algunos anticuerpos dirigidos contra el péptido beta amiloide que no han fructificado en nada. Pero si nosotros lo vemos en procesamiento molecular, sabemos que realmente el péptido amiloide beta y la proteína tau realmente es un proceso posterior a algo que ha iniciado antes, ¿no? Y esa es una de las causas también muy importantes que nosotros tenemos que enfocarnos y de ver que realmente estos cambios que nosotros estamos viendo en este momento, tenemos que tener la mente también abierta para buscar otras proteínas que inclusive pueden ser mucho más temprano sus modificaciones o alteraciones, posiblemente no en mutaciones, porque inclusive en Alzheimer no hay mutaciones de la proteína tau, ¿no? Como se da, por ejemplo, en demencia frontotemporal, que sí hay unas mutaciones específicas. Pero yo creo que eso también nos ha limitado mucho precisamente a encontrar un fármaco que podamos dirigirlo específicamente sobre los eventos tempranos. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el laboratorio, en el Biobanco Nacional de Demencias, junto con mis estudiantes hemos encontrado proteínas, una proteína de inflamación que normalmente no se encuentra en el cerebro, ¿sí? En condiciones normales. Y lo hemos comparado también su expresión con otras enfermedades, con otras afecciones que tienen inflamación, por ejemplo, tuberculosis, personas que fallecieron con tuberculosis que genera una inflamación muy grande en el cerebro, también con personas que fallecieron con el síndrome de inmunodeficiencia, que también el virus genera una inflamación muy fuerte, obviamente con derrames cerebrales, ¿sí? Con los CBC. Entonces, estos también generan una inflamación muy grande y comparamos la expresión de esta proteína de inflamación y no se expresa semejante que en Alzheimer. En Alzheimer está sobreexpuesta y se asocia principalmente a los depósitos de amiloide beta, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es una parte muy importante que todos estamos enfocados precisamente a entender los procesos moleculares tanto de tau como amiloide beta, pero hay otras proteínas que también tenemos que echar a andar y buscarlas, ¿no? Que eso también nos ha limitado mucho el entendimiento precisamente de esta enfermedad. Y ahora, por otro lado, también tenemos que ver que nosotros nos enfrascamos, como es una enfermedad neurodegenerativa, nos enfrascamos solamente al cerebro. Pero ¿quién quita que también tengamos alteraciones en los órganos,
que pueden estar influenciados directamente hacia el cerebro. En este caso, por ejemplo, también en el laboratorio, con otro de mis estudiantes, que es un estudiante de maestría, que fue de maestría y se acaba de titular, y que ahora está en el doctorado, estamos viendo precisamente la expresión de la proteína tau, cómo se modifica en órganos en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ya lo estamos analizando en órganos en condiciones normales, hay expresión de la proteína tau fosforilada. Esto nos viene a colación mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se están desarrollando fármacos que van dirigidos para la proteína tau fosforilada. Entonces, tenemos que ver también que la proteína tau está en procesos de división celular, que el año pasado también publicamos un artículo asociado precisamente a eso, ¿no? Entonces, vean, si lo vemos en un contexto general, hay mucha problemática todavía en entender precisamente todo el proceso molecular que se lleva a cabo en la enfermedad de Alzheimer. Y esa también es una parte muy limitante de lo que nosotros pretendemos para poder encontrar este diagnóstico temprano, que es una de las partes muy importantes, ¿no? Y como decía Gonzalo, aquí también tenemos que ver qué tan ético es decírselo a los pacientes, porque finalmente algunos de los pacientes, sí ha ocurrido que cuando les dan el diagnóstico de Alzheimer, algunos han intentado suicidarse y que luego dicen, bueno, es que no hay nada para hacer. Claro que sí hay un montón de cosas para hacer para esta situación, ¿no? Y de hecho esto es la situación que ustedes están haciendo en la fundación, ¿no? De Chile, que están dándole apoyo a todas las personas con enfermedad de Alzheimer. Hay muchas cosas por hacer. Hay momentos que podemos nosotros trabajar tanto de la actividad emocional, la actividad física, la alimentación y todo esto para poder generar esa plasticidad neuronal de la que siempre estamos tratando de hablar, ¿no? Mm. O sea, sin duda la enfermedad de Alzheimer sigue siendo un gran desafío para los científicos. O sea, ahora uno entiende por qué las investigaciones parece que están centradas cada día más en lo preventivo, en etapas mucho más tempranas. Y en esa misma línea, doctor Luna, ¿en qué está trabajando actualmente en investigación? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que están desarrollando en el Biobanco de Cerebros en México? Fíjense, bueno, realmente tenemos un contexto muy generalizado en este entendimiento. Primero, lo que estamos viendo es el análisis molecular del procesamiento molecular de la proteína tau. Y nuevamente vuelvo a remarcar, estamos nuevamente regresando a la proteína tau, que es un proceso del que estamos sugiriendo que es un proceso molecular posterior a algo que ha ocurrido antes, ¿no? Pero bueno, tenemos que entrar a analizar precisamente este mecanismo molecular y lo estamos haciendo. El proceso de degeneración de una neurona va desde una agregación granular hasta lo que se forman ya filamentos altamente insolubles en el cuerpo de la neurona y que estos filamentos son los que realmente llevan a la muerte de la neurona, ¿no? Bueno, entonces, una de las líneas que estamos enfocados precisamente es entender estos mecanismos moleculares. Estamos buscando un método de diagnóstico no invasivo, que esto lo estamos haciendo con epitelios. Estamos analizando también la expresión en condiciones normales y patológicas de la proteína tau fosforilada y truncada, porque estos son dentro de este contexto de cambios moleculares de la proteína tau involucrada en la degeneración neuronal en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Nos hemos dado a la tarea también de buscar esta expresión de tau en órganos y esa es una de las líneas que estamos también explorando. Ahorita el Biobanco Nacional de Demencias es muy importante porque ha cambiado el contexto del entendimiento de un biobanco, sobre todo porque la parte medular del Biobanco Nacional de Demencias es seguir colectando encéfalos con la enfermedad de Alzheimer, con otras enfermedades neurodegenerativas, también con alteraciones neuropsiquiátricas y por otro lado también con alteraciones de neurodesarrollo, ¿no? Dentro de ello también estamos asociados con la donación de cerebros de personas de suicidios, precisamente para poder entender esto, ¿no? Pero en el contexto general, adicionalmente de todo esto que estamos viendo, las enfermedades neurodegenerativas, estamos buscando lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo que pueden estar involucrados en una u otra enfermedad. Dentro de estos factores de riesgo, por ejemplo, ahí tenemos a otro de mis estudiantes que se llama Juan. Le decimos Juan Nuevo porque hay dos Juanes, hay un Juan Viejo que fue el primero que llegó, ¿no? Y los apellidos siempre se me olvidan, pero entonces Juan Nuevo
es el que él está ahorita enfocado precisamente a analizar los cerebros de personas que fallecen no con enfermedades neurodegenerativas, pero que tuvieron, por ejemplo, una obesidad mórbida, que también están asociados con el consumo de estupefacientes, el alcoholismo, la diabetes. Entonces, estos factores de riesgo que nosotros estamos viendo, analizamos el hipocampo, la presencia de las lesiones que se presentan, que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer, que son las placas y las marañas neurofibrilares, y en base a eso nosotros estamos viendo qué factores de riesgo de la vida cotidiana pueden, o de la vida del mal gusto darle al cuerpo, ¿no? Como dicen. Entonces, estos factores de riesgo, ¿qué tanto están asociados? ¿Qué tanto se asocian realmente con el desarrollo de esta enfermedad o de otras enfermedades neurodegenerativas? En el caso está, por ejemplo, la encefalopatía traumática crónica, que muchos se han enfocado también en que los golpes constantes en cranioencefálicos generan también un deterioro cognitivo muy importante. Pero también hemos visto que estos jugadores de fútbol americano, que es lo que se están enfocando principalmente, pero sabemos que hay otras afecciones o otros deportes que también están muy involucrados en ellos. Por ejemplo, está el box, está las artes marciales, está el fútbol, soccer, ¿no? El Rubik, en fin, hay otros deportes que también llegan a tener contusiones en la cabeza. Estas contusiones pueden generar también, pero también estamos viendo que la vida también, que hay actividades para que toman los jugadores para generar un mayor rendimiento, pues obviamente toman algunos estupefacientes. Por otro lado, también hay mucho consumo de alcohol. Entonces, eso es una de las cosas que estamos involucrados dentro del banco de cerebro, ¿no? Por otro lado, también estamos involucrados en entender también las alteraciones de las emociones, que esto lo está llevando a cabo mi estudiante Ricardo, ¿sí? Y Ricardo está generando realmente el estudio del área del cíngulo y la amígdala en relación a esta muerte neuronal. Y por otro lado, ya para contextualizar todo esto, estamos también encontrando una proteína de splicing que no se ha descrito en la enfermedad de Alzheimer, que se modifica. Sin embargo, nosotros en diferentes estadios de Braak, que son el proceso de la agregación de marañas neurofilares en el hipocampo, nosotros en estas etapas, que va desde una etapa inicial muy moderada, que es síntomas que no tienen ningún síntoma clínico, ¿sí? Para la expresión de esta enfermedad de Alzheimer, y hemos encontrado que esta proteína de splicing se encuentra que correlaciona perfectamente como la evolución de las marañas neurofibrilares a través de las etapas de Braak y Braak, ¿no? Entonces, si lo vemos, estamos buscando nosotros proteínas adicionales que pueden estar involucradas en ellas, en este procesamiento de lo que es la proteína tau, pero adicionalmente estamos buscando lo que son factores de riesgo para poder desarrollar un método de diagnóstico no invasivo, que esto es muy importante. Y creo que eso es, ¿por qué? Porque lo que estamos buscando, por ejemplo, es el líquido cefalorraquídeo. Se busca la proteína tau, se busca el péptido beta amiloide, pero sin embargo ahí también es complicado porque no es tan sencillo. Aunque me dice una vez un médico me dijo, no, pues es muy sencillo tomarlo y ya. No, pero es altamente invasivo, ¿no? Entonces, estas son de las propuestas que nosotros estamos haciendo en el biobanco, y obviamente esto también lo estamos manejando hacia la sociedad, hacia la investigación, colaboración tanto nacionales como internacionales, ¿no? Por ejemplo, con esto lo estamos haciendo también en colaboración con República Dominicana, con la doctora Mar Pacheco, ¿sí? Y también con la doctora Daisy Acosta, donde estamos haciendo un proyecto de investigación precisamente para esto. Y la forma que nosotros damos el regreso hacia lo que nosotros estamos haciendo, no hacer investigación por investigación, estamos tratando de buscar una solución a un problema de salud pública, de salud mundial. Entonces, esto también tenemos que retribuirlo hacia la sociedad. Y estamos en ese punto también nosotros, que todas las investigaciones que nosotros hacemos, lo estamos llevando a la divulgación de estos estudios hacia la población, para que sepan lo que estamos haciendo con las investigaciones y con, obviamente, las donaciones que nos hacen de una manera muy especial los familiares de los pacientes que fallecen con estas afecciones. Doctor, ya que usted mencionó lo del biobanco de cerebros,
y también un poco la línea de trabajo que están siguiendo ahí. ¿Por qué es importante, como para que la gente en el día a día entienda, por qué es importante tener un banco de cerebros en cada país? Por qué la investigación necesita un biobanco de cerebros? Y en ese sentido también, ¿qué otros países, usted nombró a República Dominicana, qué otros países tienen, aparte de México, bancos de cerebro en América Latina? Fíjate, una de las cosas muy importantes es esto. Primero vamos, ¿por qué es importante el biobanco? Un biobanco es muy importante para hacer estas investigaciones neurodegenerativas porque son enfermedades que son exclusivas del ser humano. No la desarrolla ningún animal, ¿sí? Entonces, si no la desarrolla ningún animal, hasta el momento se han desarrollado algunos modelos animales que desarrollan o que agregan proteínas anormales muy semejantes a las parecidas a la enfermedad de Alzheimer. Se ven depósitos de amiloide beta, sí, pero el proceso molecular de la proteína tau es muy diferente a lo que se ve en los modelos animales con lo que se ve en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Eso es uno de los puntos muy importantes. Nosotros podemos ver que sobreexpresamos, por ejemplo, una proteína tau completa, intacta, modificada en un aminoácido para que sugiera una fosforilación. Y la proteína tau se empieza a fosforilar en el cuerpo de la neurona dentro del cerebro del ratón. Pero lo que no hay es un proceso molecular semejante al que se ve en la enfermedad de Alzheimer. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que ir a estudiar los procesos moleculares donde realmente se origina la enfermedad, que es el ser humano, ¿no? Por eso es tan importante. Por otro lado, nosotros podemos ver la afección que nosotros podemos sobreexpresar una proteína, como les comentaba, en el cerebro del ratón. Pero, ¿qué pasaría tenemos un modelo que está controlado en el laboratorio, pero todas las personas estamos fuera, ¿no? No tenemos todo controlado, a veces nos malpasamos, a veces comemos comida chatarra, tenemos una gran ingesta de azúcares, una gran cantidad de ingesta de grasas, ¿sí? Y lo combinamos con la ingesta de alcohol, ¿sí? Y algunos cuando también, pues también llegan a consumir estupefacientes, pues tenemos toda una vida completamente desarreglada, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo que no podemos meterle a los animalitos, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros, hablando precisamente de Alzheimer, sabemos que solamente el 5% se asocia a un factor genético. El otro resto, el 95%, se asocia a un factor esporádico. ¿Qué significa? Que no sabemos qué lo origina, ¿no? Para eso tenemos que hacer precisamente estos bancos de cerebros, analizar también los órganos que nos van a poder ayudar a entender todo este proceso molecular. Ahora, dentro de esta red latinoamericana que ya afortunadamente ya la estamos formando, los países que tienen este banco de cerebros es Argentina, Brasil, Colombia, Dominicana y México. Somos 5. Y ahorita estamos apoyando también a Perú, que también ya ha manifestado su intención de desarrollar un biobanco. Y yo espero poderlos convencer a ustedes, también en Chile, que puedan hacer su banco de cerebros. Ojalá el doctor Farias también se anime y podamos hacer también un banco de cerebros, porque yo creo que es la única forma en la que nosotros podemos entender todos estos procesos moleculares que es muy complicado poder analizarlos dentro de un modelo animal o celular. Muchas gracias, doctor Luna. Y en la misma línea, Gonzalo, ya que el doctor Luna mencionaba un poco lo que se está investigando a nivel latinoamericano, en Chile específicamente, ¿hacia dónde van las líneas de investigación y tú específicamente en qué estás trabajando en investigación en enfermedad de Alzheimer? Gonzalo, Está en silencio. en silencio. Sí, ahí vamos a arreglar el... Un lapsus tecnológico, ya, estaba en silencio. Bueno, el doctor Luna nos explicaba todas las maravillas que nos, o sea, toda esa tremenda oportunidad que uno tiene cuando tiene acceso a un banco de cerebro. La verdad que nosotros en Chile no tenemos ese acceso y en realidad hemos tenido bastantes limitaciones para la investigación en seres humanos en relación a todo este tema de la ley de derechos y deberes de los pacientes, que es algo muy bueno, pero obviamente todo tiene que matizarse con el fin de permitir el avance de la investigación.
Entonces, ha sido un poquito difícil ir avanzando porque en un momento cuando recién salió la ley de, esta de derecho y deberes, prácticamente todos supusimos que no se iba a poder hacer nada más con pacientes que tuvieran problemas de memoria, digamos. Entonces eso fue fueron, yo diría que como 2 años que nadie investigó, que estuvimos bien muy parados de investigar en pacientes con demencia en el país, y luego se fue matizando un poco y entendiendo que si el paciente tenía capacidad de consentir, en realidad podía manifestar su interés de participar en la investigación, como muchos pacientes con Alzheimer en etapas iniciales, incluso moderadas, pueden estar de acuerdo con participar en alguna investigación. Pero aún así, hoy en día todavía no contamos con un banco de cerebro y por lo tanto nos estamos moviendo en dos modelos. El modelo celular y modelos animales, digamos, y de ahí nos damos el salto hacia los pacientes vivos sin tener todo este gran conexión intermedia que nos da el poder estudiar la neuropatología. Y de hecho, toda la investigación que se hace cuando se trata de hacer correlación entre lo que ocurre en pacientes in vivo con cerebros, muchas veces dependemos de donaciones incluso del extranjero, como si aquí en Chile no hubieran pacientes que fallecen con esta enfermedad y uno no tuviera acceso a cerebros acá. Pero bueno, así que tras asumir esa gran falencia que tenemos y que obviamente a mí también me inspira para que avancemos hacia tener un banco de cerebro acá, sí hay grandes grupos de investigación que están trabajando sobre todo en ver los determinantes del inicio de la enfermedad, en entender todos estos fenómenos que están un poquito, que uno habla de río arriba, de todos estos fenómenos de daño, el colesterol alto, la vida sedentaria, la deprivación cultural, sobre todo en un contexto de genética. Estamos hablando de enfermedades que obviamente es un escaso porcentaje de pacientes que son de causa genética, pero sí la genética influye mucho, de hecho influye como en un 60% del riesgo de tener demencia en general. Entonces, son enfermedades que son multifactoriales, de múltiples genes interactuando con calidades de vida que también se van sobreponiendo a ellas y modificando el cómo se expresa esto. Entonces, yo puedo tener una cierta genética más un tipo de calidad de vida, y si se da una cierta combinación de factores, voy a evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer. Y si no se da esa combinación, probablemente voy a evolucionar hacia un envejecer saludable. Y si se da cierta combinación más infrecuente, puedo evolucionar hacia otra enfermedad neurodegenerativa no Alzheimer, en el entendido que el Alzheimer es entre el 60 y 80% de las demencias, pero existen otras, ¿ya? Que todavía no tenemos tan claro, si bien hay algunas que tienen un claro determinante genético que lo conocemos, hay un gran mundo oscuro que no sabemos de por qué una persona evoluciona hacia una forma de Alzheimer de un tipo o Alzheimer de otro tipo, porque dentro de la misma enfermedad de Alzheimer hay varios tipos distintos. O por qué evolucionaron algunos pacientes en vez de Alzheimer, no sé, hacia demencia de grupos de Lewy. Ahí hay una parte que es explicada por la genética, pero una gran parte que no. Y hoy en día cada vez se reconoce más cuadros mixtos, donde hay más de una forma de demencia coexistiendo en el mismo paciente. Y también se da otras cosas que son lo que los psiquiatras llaman las fenocopias, o sea que tenemos un cerebro que tiene cierto tipo de daño, pero el paciente clínicamente se ve como otro paciente. Y así tenemos pacientes que tienen demencias frontotemporales que tienen más componente amnésico, o sea, aparecen en Alzheimer, pero son frontotemporales, y al revés también. Entonces, hay una serie de eventos desde los factores precipitantes que no entendemos muy bien porque son demasiado complejos. Uno quisiera que esta enfermedad fuera un puro gen que produce una pura enfermedad, pero lamentablemente no es así. Y una serie de factores que se combinan para dar distintas expresiones clínicas de enfermedad. Y finalmente tenemos pacientes muy diversos por sus diversas historias de vida y cómo las vivencian ellos y cómo se expresan clínicamente. Así que entender todo esto es difícil. Y hoy en día muchos laboratorios chilenos están trabajando en entender los fenómenos inflamatorios de los que ya hablaba el doctor Luna, los fenómenos de daño de estrés oxidativo, los fenómenos de daño de mala calidad, de factores como la hipertensión, factores como la diabetes, distintos factores de estrés que afectan en modelos animales y obviamente en seres humanos también. Y después nos damos el salto hacia una serie de grupos de trabajo que están viendo cómo el efecto de a nivel clínico, el efecto de distintos factores como la privación cultural, como el estrés, como incluso el tema, hoy en día están surgiendo muchos proyectos en relación al tema del COVID,
cómo el estar hoy en día encerrado va a afectar el cerebro de las personas desde el punto de vista de los pacientes con demencia, de los pacientes que están en riesgo de demencia y de sus cuidadores. Entonces, ahí hay otra pista de trabajo que se está estudiando desde el punto de vista clínico. Ya. Dicho todo lo anterior, que me refiero un poquito a la realidad chilena, yo en lo particular estoy trabajando clínicamente en ver los pacientes de la Corporación Alzheimer, ¿ya? Pero dentro del punto de vista de investigación estamos trabajando, siempre ha sido mi interés el tema de los marcadores de la enfermedad, tratar de diagnosticarla precozmente o detectar, qué pacientes están en riesgo o no de la enfermedad. Y desde ahí tenemos varias fuentes de trabajo desde el punto de vista clínico. Estamos trabajando en detección de estas mismas proteínas alteradas en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Nosotros tenemos un par de publicaciones de la misma proteína tau de la que hablaba el doctor Luna, pero en sangre y en plaqueta, así como se altera en otros órganos. También la estamos viendo estamos dando medirla en sangre, que sería como lo ideal, llegar a una tecnología que no implique tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, sino que tomar sangre. Estamos trabajando también en evaluar las manifestaciones clínicas de demencias no tipo Alzheimer y de ver cómo las podemos diagnosticar mejor. Y ahí tenemos que ver con las evaluaciones con factores neuropsicológicos y con evaluaciones desde el punto de vista del lenguaje. Estamos trabajando con fonoaudiólogos también en la Universidad de Chile para ver cómo el lenguaje se altera de distinta manera en distintas enfermedades. Pero la relación de esto con atrofia cerebral específica en ciertas áreas del cerebro, ahí estamos trabajando con imágenes por resonancia magnética. Y lo último, que también no tan específicamente ligado al lenguaje, pero sí también estamos trabajando en cómo la privación sensorial, y en particular yo estoy trabajando ahora último, estamos trabajando con un grupo que tiene que ver con el tema de audición, aunque esto también se ha visto en temas con la parte visual, como la privación sensorial, sobre todo auditiva. Hoy en día se dice que la gente que tiene pérdida de audición tiene hasta un 8%, explica hasta un 8% del riesgo de tener demencia, que eso es harto. Incluso pesa más incluso que la diabetes en algunas cortes, digamos. Entonces, estamos estudiando cuál sería el rol de la audición y en el entendido de que hay muchos, de que si bien todavía no podemos entender completamente cómo cada una de estas cosas pesa en el riesgo de la enfermedad, también son interesantes verlas por cómo ellas podrían servirnos para predecir la presencia de enfermedad. Y me explico. No tenemos tan claro por qué la pérdida de audición, por ejemplo, produce la demencia. Hay varias teorías que a lo mejor me cortan, como por no tener esa entrada, mi cerebro se estimula menos. Hay otros que dicen que en el fondo es porque mi cerebro se está dañando, que se termina dañando mi oído. Pero, como sea, una manera de verlo es que no me importa si es el huevo o la gallina, o sea, cuál viene primero. Lo que me importa es que si yo detecto esta hipoacusia o pérdida de audición y la puedo medir en ciertos aspectos, puedo predecir el riesgo de enfermedad. Entonces, esa es una de las gracias de los marcadores de enfermedad, que no me importa cuán río arriba o río abajo dentro del proceso degenerativo está cierta cosa, si yo la mido y esa cosa y eso que estoy midiendo, que es una proteína, una pérdida de audición o una alteración en un test neuropsiquiátrico, digamos, neuropsicológico, si eso lo mido y lo detecto, puedo predecir la presencia de enfermedad, y hay muchos de estos evaluaciones que podrían ser muy tempranas para predecir tempranamente la enfermedad, lo cual eventualmente va a servir para dar tratamientos o evaluar tratamientos tempranamente en personas que están en riesgo de tener la enfermedad. Doctor Faría, y en esa misma línea, en Chile, ¿se están haciendo diagnósticos precoces? ¿Qué herramientas se están usando? ¿Cómo es el diagnóstico en Chile? Y ahí lo ligo también con México, al doctor Luna, pero partí por Chile. En Chile, ¿estamos haciendo diagnósticos precoces? ¿Qué tipo de instrumentos estamos usando en esos diagnósticos? A ver, ahí hay que dividir en el fondo lo que es desde el punto de vista del paciente que tiene que consulta por un deterioro cognitivo versus el paciente que va a ingresar o la persona que está siendo invitada a una investigación. Desde el punto de vista de herramientas tecnológicas, en Chile ya están disponibles ciertas técnicas que miden estas proteínas alteradas, como el beta-amiloide, que se pueden medir por imágenes. Son tipo de PET scan, que en el fondo son técnicas que son parecidas a un escáner, en que se te inyecta una sustancia radioactiva, y esa sustancia emite una señal cuando se pega a estas proteínas alteradas en el cerebro. Y eso hoy en día ya está disponible en el país, y está disponible, o sea, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que todas estas alteraciones, tener una proteína alterada no implica necesariamente tener la enfermedad o tenerla en tu tiempo de vida, esta heterogeneidad en que se pueden mezclar distintas enfermedades. El medir una proteína alterada específicamente te habla de riesgo de enfermedad,
pero no necesariamente esto tiene un impacto clínico. ¿A qué voy? Si yo les digo yo soy hombre, yo tengo próstata, por lo tanto, si yo vivo lo suficiente, voy a tener cáncer de próstata sí o sí. No hay manera de que yo no pueda, si yo vivo lo suficiente, no hay manera que no tenga cáncer de próstata. Y ahí viene el tema. Si yo mido la proteína beta amiloide en el cerebro, hay muchas personas que pueden tener la proteína, y eso es una condición que debe existir para que eventualmente desarrollen Alzheimer. O sea, esas personas podrían desarrollar Alzheimer, pero también se da el caso que muchas de esas personas fallecen muchos años antes de eventualmente sin haber tenido ningún síntoma. Entonces, si una persona tiene el tener la proteína, no implica que el próximo año vayas a tener Alzheimer. No implica que hoy día tengas Alzheimer. Porque puede que sí, ya tienes la proteína, o sea, tienes mayor riesgo, pero puede que te fallezcas de un cáncer o de otra cosa muchos años antes de tener la enfermedad. Entonces, hoy en día la utilidad clínica en el paciente habitual de este tipo de ensayos es más bien discutible. Y de hecho se dice que en realidad, desde el punto de vista clínico, este tipo de tecnologías de biomarcadores deben ser aplicados a pacientes que tienen cuadros atípicos, en los cuales el médico realmente tenga una duda diagnóstica grande, o pacientes en que hayan dos diagnósticos distintos que estén luchando entre un diagnóstico y otro, o en aquellos en que realmente vaya a tener un cambio en cuanto a mi conducta terapéutica. Así que no es una cosa que yo vengo a vender y a regalar y usted haga comprender el examen, porque estamos hablando de exámenes que valen $1000 y tienen sus riesgos. O sea, no hay ningún examen que no tenga ningún riesgo. Incluso pincharme las venas, tengo riesgo de hacer un hematoma o hacer una infección en un brazo por pincharme una vena. Entonces, la indicación de ese tipo de exámenes hoy en día todavía depende mucho del criterio médico y de la explicación del médico. Ya, eso. Ahora, en el paciente, pero ¿en qué paciente estaría indicado estos exámenes? Probablemente en un paciente en que yo quiero ingresar a un estudio, en que voy a probar una droga que sirve para, que se está evaluando para pacientes que todavía no tienen enfermedad de Alzheimer, pero que están en riesgo. Y estos exámenes que detectan la proteína del cerebro, sí, claro, me dicen, esta persona sí tiene riesgo. Entonces, si a esta persona serviría reclutarla para el estudio, pero la única manera de saber si esta persona la puedo o no reclutar para el estudio es hacerle el examen para detectar la proteína alterada. Ese es un punto importante. Pero en un paciente que estaba interesado en un paciente que vemos desde el punto de vista clínico, probablemente al paciente habitual con quejas de memoria, más que medirle la proteína en el cerebro, nos interesa saber si tiene o no tiene problemas de memoria. Y en ese paciente, habitualmente, lo que más nos va a servir va a ser la evaluación neuropsicológica y la evaluación clínica para saber qué problemas tiene. Y una evaluación clínica adecuada va a detectar sus factores de riesgo, que eso ya los conocemos varios de los factores de riesgo, y eso sí los vamos a poder manejar en el punto de vista clínico. O sea, si usted tiene quejas de memoria y más encima está privado socialmente, no se junta con nadie, está en su casa y no sale a hacer ejercicio, obviamente que nos sirve, para él no necesitamos hacerle un test de medicina nuclear para saber qué tiene que hacer esa persona. Usted tiene que juntarse con otras personas, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer ejercicio, tiene que dejar de fumar. Eso sí lo sabemos y no necesitamos test de medicina avanzada. Así que solamente, ya sé que me extendí esto, pero solamente quería decir que hay una cierta dicotomía de la que ya hemos hablado entre lo que es la clínica habitual, lo que le sirve al paciente, a un paciente en particular, versus lo que corresponde a lo que es la investigación, lo que estamos trabajando. Y si bien a mí me interesa mucho trabajar en biomarcadores y yo quiero avanzar en eso, hoy en día creo que el tema de los biomarcadores de última generación, que son caros por lo demás y no siempre muy accesibles, se debe guardar para pacientes específicos seleccionados en contextos seleccionados, como cuando uno está probando una nueva droga. Doctor Luna, el contexto mexicano en términos de diagnósticos precoces, de Mira, cómo se fíjate, hace la pesquisa. básicamente lo que se está enfocando aquí en México, sí se hacen en algunos laboratorios privados, se hacen la búsqueda de estos biomarcadores, generalmente es el amiloide beta, ¿no? Pero en neuroimagen. Pero básicamente yo creo que lo que más ha impactado la pesquisa precisamente de evaluación de los pacientes con demencia de tipo Alzheimer u otras demencias es básicamente lo clínico. Lo clínico ha sido muy importante, pero sobre todo porque realmente estos estudios de tomografía son demasiado caros, ¿no?
Y obviamente, como dice el doctor Faria, realmente para que uno vea la expresión de esta proteína, no necesariamente tenemos que ver, o para poder evaluar este deterioro cognitivo de la persona, no necesariamente tenemos que ver la presencia de estas lesiones. De ahí, esto es básicamente lo que está haciendo, pero por eso precisamente lo que se busca es un biomarcador que nos pueda presentar más temprano estos procesos, ¿no? Dentro de ello tenemos que entender también, por ejemplo, como bien comenta el doctor Faria, podemos utilizar estos marcadores para ver cómo se están modificando de acuerdo a unas drogas, pero realmente sobre todo se está enfocando a que estos marcadores puedan estar asociados a etapas más tempranas, pero sobre todo no creo que los biomarcadores, en este caso como tomografía, sería un gasto excesivo inclusive para un mismo proyecto. En el caso del biobanco, estamos también enfocados en la toma de epitelios orales que no les genera ningún daño a las personas, ni siquiera laceración. Entonces, nosotros le tomamos ese epitelio y hemos encontrado a través de técnicas de inmunistoquímica unos resultados muy importantes. Dentro de eso, por ejemplo, hace un par de años había una controversia muy grande en la presencia de la proteína tau en el núcleo, que realmente nosotros lo habíamos visto constantemente y que de hecho el año pasado que publicamos precisamente en cultivos celulares la presencia de tau en el núcleo como una forma normal, aunque eran células de neuroblastoma, que eso uno de los revisores nos lo criticaba, que decía que pues, eran células de cáncer, ¿no? Y que posiblemente por eso estaba la proteína tau dentro del núcleo, que era realmente un proceso anormal, pero lo he utilizado en otros tipos de cultivos celulares y la proteína tau sigue estando ahí y sigue todo un proceso de ciclo de división celular. ¿Qué tejido no tiene división celular? ¿Qué tejido no tiene mitosis? ¿No? Para seguir proliferando nuevas células. Entonces, de ahí nos llevó precisamente a buscarlo precisamente en los epitelios y creo la primera pesquisa que vimos nosotros con personas, comparando una persona normal que no, sin alteraciones neurodegenerativas con una persona que tiene alteraciones neurodegenerativas, ahí vimos que la expresión de la proteína tau en las personas con demencia, la presencia de la proteína tau ya se encuentra en el citoplasma, ya no está en el núcleo. Entonces sería una forma mucho más fácil, menos traumática y menos riesgosa para un paciente que estarle haciendo punción lumbar cada rato o estarle viendo a través del trazador de este radioactivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar un epitelio que constantemente está recambiando y ese epitelio no le genera ningún daño. Y si la proteína tau que nosotros vemos en el citoplasma con el tratamiento del fármaco puede regresar hacia su lugar de origen, que es el núcleo, en el tejido no neuronal, como les comento, ¿no? Entonces eso nos podría estar ayudando mucho más a ver esta facilidad o estos buenos tratamientos de fármacos que pueden ayudar mucho más concienzudamente a las personas, porque finalmente los fármacos que se dan a las personas o que están en tratamiento, ¿sí? Que se les da para estudio, se tienen que hacer y validar con estudios neuropsicológicos, como eso bien ustedes lo hacen, ¿no? Tienen que evaluar que la persona no siga el proceso de evolución de la degeneración. Entonces, esto daría una pauta acompañado con este proceso de estudio de evaluación neuropsiquiátrica, daría una pauta muy importante que a nivel celular podría estar regresando a su función normal la proteína tau, ¿no? Entonces esto nos ayudaría mucho porque inclusive podríamos sugerir que inclusive en el cerebro estaría pudiendo cambiar estas situaciones, aunque también hay que ver qué tanto llega de estos fármacos al sistema nervioso central, porque tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no? Que también es muy selectiva, aunque en la enfermedad de Alzheimer también se llega a alterar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero básicamente eso es, básicamente lo clínico es lo más que se está trabajando aquí y obviamente con marcadores, pero les digo, simplemente para hacer esa diferenciación de una enfermedad u otra, ¿no? Muchas gracias, doctor. Patricio, ¿tenemos preguntas en línea? Sí, bueno,
Primero que todo, agradecer a los que se han conectado. Hemos tenido una gran audiencia estable, constante, más de 50 personas establemente conectadas e interactuando con nosotros. Voy a leer algunos mensajes también porque hay saludos, hay comentarios y hay algunas preguntas. Ramiro Bautista dice, muy interesante, saludos también. Gloria Martín, buenas noches desde España. O sea, nos están allá viendo desde España, saludos para allá. Agradecer también que estén participando. Sandra Ortiz, desde México, saludos nos manda también. Chris Rose dice, buenas tardes, saludos desde Bolivia. Qué entretenido, ¿no? Estamos en distintos lugares, qué lindo. Eliu Robles, saludos desde México, desde el norte de México. Jimena Carvajal, buenas tardes, saludos desde Arica, Chile. Es bonito, de alguna forma estamos en distintas partes de Chile, de norte a sur y también en distintos países. María Salazar nos manda saludos. Lucy Montoya, muchas gracias, doctor, bendiciones. Lisette Contreras dice excelente. Nuevamente ahí Jimena Carvajal se agradece que la transmisión está excelente, muy clara. Además está decir que la información está muy interesante. Yael Estefanía, maravillosa plática. Salud desde México también. Marta Carvajal, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Siempre leemos todos los mensajes para que también participemos y nos sintamos todos integrados. Julia Jara, la señora Julia, que participa con nosotros en el centro de día, hoy día online, dice muchas gracias por su gran labor, que es un apoyo fundamental para nosotros. Y aquí hay una pregunta, Pamela López Arenas. Bueno, primero nos dice, es una enfermedad muy cruel y se deteriora mucho la persona enferma, y es muy difícil para la familia ver cómo esa plantita se deteriora. No es fácil para nadie vivir esa enfermedad. Mi papá tiene 3 hermanos, más, y más su padre, él tiene Alzheimer, o sea, es un gran desafío para la familia. ¿Qué podemos hacer para las nuevas generaciones, para no sufrir esta enfermedad? Obvio que si el diagnóstico es así, se tiene que pensar en suicidio. Claro, obvio que si el diagnóstico es así, un poco lo que explicaba el doctor, o sea, el avisar antes, desde el punto de vista ético. Pero hay una pregunta con respecto a la prevención, con las nuevas generaciones, y ahí también nos incluimos varios, con respecto a que pasa mucho que vemos lejana la enfermedad, pero ¿cuáles son los desafíos o cuáles serían las recomendaciones para las nuevas generaciones para no sufrir esta enfermedad o tener menos riesgo? No sé, Pati, ahí cómo lo respondemos con los doctores. Bueno, mira, yo en ese sentido, yo lo que veo que son actividades muy simples y muy sencillas que tenemos que tomar en cuenta. Y se los voy a ejemplificar con lo que ocurre realmente en el sistema nervioso central. Primero, tenemos que evitar el consumo de azúcares y grasas lo más que se pueda, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que haya un menor estrés oxidativo en nuestro cerebro. Segundo, tenemos que hacer ejercicio físico aeróbico. ¿Qué nos genera el ejercicio físico? Nos genera lo que es un proceso en el cerebro de neurogénesis. Hay 2 áreas específicas que se genera neurogénesis, en la capa molecular del hipocampo y también el área subventricular. Hace un año y medio más o menos, hubo una publicación de un grupo de españoles donde encontraron que la neurogénesis, aún hasta en 94 años de edad, estaba generándose esta formación de nuevas neuronas, ¿sí? Entonces, esto es importante, ayuda mucho el hacer ejercicio y genera nueva formación de neuronas, pero las neuronas solamente también tienen que madurar. No es nada más que tengamos nuevas neuronas y ya solitas se van a madurar. Para madurarla tenemos que hacer ejercicio manual. Es muy importante que nosotros hagamos ejercicio manual. Dentro de ello, los malabares son muy buenos para poder generar esta maduración. El tejer, el hacer esculturas, la pintura, todo aquello que nos ayude a crear con nuestras manos, ¿sí? A generar destreza con nuestras manos, pues eso obviamente va a ayudar a una maduración. Tenemos 2 cosas, generación de nuevas neuronas, ejercicio, maduración de esas neuronas, pero ahora, ¿qué es lo que nos hace falta en nuestro cerebro de esas neuronas? Tenemos que generar que se conecten, que haya inclusive plasticidad neuronal. Eso se hace realmente con la gimnasia mental, ¿no? Esto es muy importante. Con estas 3 simples cosas nosotros podemos reducir este deterioro y el riesgo. No, aquellas personas que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que ya la desarrollaron, no lo vamos a evitar o no la vamos a
a eliminar la enfermedad de Alzheimer. Lo que vamos a hacer es disminuir este factor de riesgo y por otro lado, los que ya lo presentan, retrasar el proceso de evolución de la enfermedad. Y si lo ven, no tenemos que iniciar en este momento que ya yo inicié con la enfermedad de Alzheimer. No necesito yo tener la enfermedad para poder hacer estas actividades. Eso normalmente lo podemos hacer todos y sin necesidad de estar en este proceso degenerativo. La otra cosa también que tenemos que hacer es la socialización. La socialización también es muy importante para las personas con la enfermedad de Alzheimer. Tener esa socialización. Si no tenemos la socialización, obviamente el paciente se va a deteriorar más. Entonces, esas son las cosas simples y llanas. Una buena alimentación, ejercicio, evitar el sedentarismo, obviamente, la actividad manual y nuestra gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral nos referimos a aprender nuevos idiomas, a elaborar, por ejemplo, algunos crucigramas, rompecabezas, o sea, todo lo que nos mantenga en lo que es la concentración. La lectoescritura es muy importante, porque ahora ya nada más agarramos el teléfono y escribimos a través de ello, pero la lectoescritura, el que leamos, comprendamos y plasmemos, eso es lo que nos va a ayudar. Y también hacer, los que somos diestros, hacer todas las cosas con la parte izquierda de nuestro cuerpo y viceversa. Eso también va a ayudar muchísimo para poder reducir estos factores de riesgo y apoyar mucho a los pacientes que han iniciado con esta enfermedad neurodegenerativa. Doctor Farías. No, yo creo que fue súper completa la explicación del doctor Luna. En realidad yo siempre recomiendo dieta sana, vida sana, o sea, evitar el cigarro, todas estas cosas que son vivir una vida sana, digamos, y actividad física, mental y social. En realidad es como el consenso que hay entre todos los expertos con respecto a pedir a todos estos factores predisponentes de la enfermedad, que en el fondo son los factores que dan cuenta como por un tercio del riesgo de la enfermedad, que es harto, es un tercio, menos de la mitad, pero es harto, y porque decimos que el 60% depende un poquito de la carga genética que traigan las personas, pero hay un tercio que podemos manejar, ¿ya? Y solamente quería recordar que todo este cuidado empieza tempranamente. No sacamos nada con un paciente a los 90 años, bueno, sí, siempre sirve, pero a los 80, 90 años, bueno, a los 70, no empecemos a obsesionarnos con ahora la presión exacta, ahora el colesterol, ahora... No, hay que empezar antes. Si en el fondo todo este factores de riesgo se empiezan a acarrear desde la vida media, incluso desde la infancia. Hay algunos trabajos que ven el tema del estrés en la infancia, incluso el estrés para los niños, incluso el estrés intrauterino como un factor de riesgo para tener una demencia en el adulto. Ahora, es muy difícil probarlo, pero hay indicadores de que ello podría estar influyendo. Lo que sí te voy a decir es que probablemente todo este manejo de factores de riesgo cardiovasculares tiene que empezar en la edad media, porque es cuando estamos previniendo estos eventos de agregación de proteínas. Cuando estamos ya en el adulto mayor, también sirve, pero ya probablemente muchas proteínas ya empezaron a agregarse y a alterarse. Entonces, siempre va a servir, pero no va a ser tan efectivo como en la persona que tenía una buena calidad de vida y seguía una vida saludable desde más joven, digamos. Claro. Qué interesante, porque mucho cuando uno es niño nos hablaban de cuerpo y mente, y claro, uno a veces se preocupa harto de lo que es cuerpo, aunque están bien relacionados como lo han dicho ustedes, pero todo el cuidado también de nuestra mente. Y en eso quería preguntarle a la Pati, aprovechando que tú eres neuropsicóloga, y en estos tiempos de cuarentena donde tenemos riesgos importantes desde el punto de vista de estos shocks que estamos viviendo, de hecho, la convivencia, la ansiedad. Cuéntanos un poco, como lo hemos hablado quizás en otros programas, pero del punto de vista tuyo, cómo podemos hoy día en cuarentena también vivir ciertas recomendaciones, sobre todo, como decía nuestra amiga Pamela, sobre estas recomendaciones para las nuevas generaciones. Yo creo que coincido completamente con el doctor Luna, con José y con Gonzalo en todas estas medidas preventivas. O sea, que las medidas preventivas no tienen que ser tardíamente. O sea, desde que nacemos empezamos a envejecer, y desde que nacemos tenemos que tener dietas saludables, y todo lo que... La escolarización, lo que decía el doctor Luna, es súper necesaria. La escolarización marca un hito trascendental en la vida del sujeto. O sea, cuando alguien aprende a poner en palabras, ¿cierto?, algo que tenía, y crea un mundo completo en el cerebro. Entonces,
yo creo que en esa línea es súper necesario que uno instaure ciertas medidas como preventivas y estilos de vida saludables desde lo antes que se pueda, o si no en la etapa media, al menos media de la vida. Y ya lo decían también, el miedo que tenemos todos los que trabajamos en demencia de la explosión de casos que van a haber post pandemia, porque en realidad esta pandemia nos confina, ¿cierto?, a un espacio donde cuesta instaurar rutinas saludables, donde tendemos a hacer rutinas no saludables. Y en esa línea también la depresión y la ansiedad, dentro del aspecto psicológico, son dos elementos que uno debiese mantener bastante controlados. O sea, y es lo más que estamos sometidos. O sea, en este teletrabajo donde trabajamos, hacemos un montón de cosas dentro del mismo espacio, claro, nuestra salud mental se va afectando. O sea, el doctor Luna ya lo decía antes de que saliéramos al aire, han aumentado en Chile también considerablemente la violencia intrafamiliar. O sea, hay muchos más casos de femicidios. Entonces eso, claro, empieza a aumentar el nivel de estrés. Los factores psicológicos son súper importantes. Entonces, por eso es tan importante la inserción de rutinas dentro del día, cambios de rutinas. O sea, a veces uno dice, bueno, a mí me encanta leer, sí, pero si leo todo el día, termina deprimiéndome, termina estresándome, por muy grato que sea. Entonces, el cambio de actividades durante el día, actividades de rutina, actividades laborales, actividades de ocio. En Chile no tenemos mucha cultura de incorporar rutinas de ocio a nuestras actividades. O sea, tenemos súper incorporada la rutina laboral y todos somos muy trabajólicos en Chile y las horas de extensión de trabajo son larguísimas. Pero la actividad de ocio, cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué actividad de ocio haces? En Chile cuesta mucho que alguien diga, no, mira, como que esa pregunta no saben cómo responderla y es porque efectivamente no insertamos actividades de ocio también. Y actividades de ocio no son recreativas, o sea, son fuera de las recreativas, fuera de las laborales. Entonces, yo te diría que en esa línea es importante en esto la sociabilidad, como ya lo mencionaban, estar conectados con otros, ponerle palabras. O sea, la psicoterapia tiene esa finalidad. O sea, cuando uno le pone palabra a lo que te pasa, baja bastante la carga biológica de lo que te pasa. Por lo tanto, es súper importante expresar lo que nos pasa si estamos estresados en esta pandemia, decir lo que nos pasa, contactarnos con gente que nos haga bien, con personas que nos haga reír, o sea, para disminuir un poco los factores psicológicos en este tiempo. Vamos a seguir leyendo a nuestros amigos y amigas que están interactuando ya en esta última parte de nuestro programa. Judith Molina nos dice: enfermedad cruel para quien la padece y para la familia si no están los recursos para pagar quien los cuide. Necesitan cuidado extremo y exclusivo, y eso desgasta el entorno físico y emocional. Así es. Caro Rodway dice: excelente tema. Jimena Carvajal también: creo que somos muchos los que no tenemos recursos para pagar para el cuidado de nuestro familiar, y debemos hacernos cargo, y es algo que a pesar de hacerlo con mucho amor, con muchas ganas, a veces nos supera. Así es. Bueno, también aprovechamos de contarles que como Corporación Alzheimer Chile Online hoy día estamos en una serie de actividades online, desde la teleatención para familiares que ustedes puedan tener, que tienen Alzheimer. Nosotros tenemos talleres durante las mañanas de entre 10 y 12, y también el bloque de acompañamiento de 4 a 6. Esto es todos los días. Ahí por interno les vamos a contar más detalles, pero también la recordamos porque esto es aporte voluntario, de acceso libre. Claramente aquí los recursos son desiguales en nuestra sociedad, y la única forma de poder lograr pasar esa valla es en comunidad, como lo estamos haciendo hoy día, por ejemplo, en esta transmisión internacional. Hay una pregunta muy interesante. Yo estaba leyendo, la señora Julia Jara, su esposo don Sergio, que participa en las actividades con nosotros, él fue boxeador cuando era joven, y muchos de ustedes hablaban de esto de las cosas tempranas que puedan ocurrir a lo largo de la vida, que puedan afectar un futuro, y ella nos hace una pregunta, y quizás no sabemos más antecedentes, pero igual la voy a hacer. Dice: mi esposo fue boxeador cuando joven, ¿puede ser eso la causa del Alzheimer? Doctor Luna, ¿sí? Sí, fíjate que la encefalopatía traumática crónica está muy asociada precisamente a los traumas craneoencefálicos, a los golpes constantes que ha recibido una persona en estos deportes. Y realmente tiene un tipo de demencia que esto ya se había descrito ya desde 1940 y tantos,
pero ahora con lo que es la descripción que hizo el doctor Omalu apenas en el 2005 con los jugadores de fútbol americano, y precisamente empezó todo una revolución precisamente sobre la encefalopatía traumática crónica, porque realmente impactó muchísimo a lo que es la NFL, ¿no? De fútbol americano. Por eso fue que tuvo más renombre y se buscó más. Pero los golpes traumáticos constantes pueden estar afectando al desarrollo de esta patología, ¿no? Eso sí puede ser un factor de riesgo. Ahora, no necesariamente también tenemos que ver, como bien lo ha dicho algún doctor ahí de que estudia precisamente esta enfermedad, tenemos que ver, hay muchas preguntas todavía que tenemos que responder precisamente al analizar estos cerebros, porque realmente pueden ser factores de riesgo que potencializaron el desarrollo y deterioro de la persona a través de los golpes, pero su forma de vida, la ingesta, el alcoholismo, drogadicción, cosas de esas que pueden estar afectando o potencializando la degeneración. El proceso molecular es cómo se está dando el proceso molecular en esta agregación, porque también es una taupatía, igual que Alzheimer, igual que demencia frontotemporal, igual que cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, muy probablemente esté enfocado a estos primeros indicios, y los traumas craneoencefálicos sí pueden estar asociados al deterioro neurofibrilar, ¿no? Pero todavía nos falta mucho por entender de esta encefalopatía traumática crónica, pero sí está o se ha diagnosticado o se ha sugerido que los traumas craneoencefálicos sí son un factor predisponente para que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Pero todavía nos falta estudiar mucho sobre el proceso molecular y sobre los estilos de vida, qué tanto van a influir en el que pueda desarrollarse a este deterioro cognitivo, ¿no? Doctor Faría, bueno, la misma pregunta, pero también incorporarle un elemento, ya, y aquí es un poco de mi cosecha. Bueno, está el tema de esto, de lo que pregunta la señora Julia, que es el box, pero también yo quería preguntarle a usted, para que quizás sea distinto, lo que es el tabaco como un factor preexistente. Porque me pasa mucho en mi generación, ahora con el coronavirus también, muchos se creen inmortales, y me incluyo, uno cuando es más joven también cree que no se va a enfermar, que no va a tener ninguna enfermedad, pero claro, esto es paulatino y uno tiene que verlo a largo plazo. Y el factor del tabaco en la juventud es, bueno, y mi generación, yo tengo 28, pero una generación más chica aún, que yo siento que también tienes más incorporado esos hábitos. Entonces, bueno, la pregunta a la señora Julia sobre el tema del box, pero también si nos puede contar un poco sobre ese factor de riesgo. Bueno, los golpes, los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo los repetidos, hace mucho tiempo que se han considerado un factor de riesgo de demencia en general, ¿eh? Ahora, obviamente, todo este tema de la encefalopatía traumática crónica ha puesto el tema más de relevancia, y todavía es un poquito conflictivo el tema, porque hay gente que dice que es un diagnóstico más histopatológico, o sea, más de lo que se ve en el cerebro, y no necesariamente una correlación tan clara con las alteraciones de los pacientes en lo cognitivo, que es un tema que todavía está un poquito en discusión, y obviamente hay mucha plata por las grandes asociaciones del fútbol americano que están metidas ahí, y obviamente y el miedo que uno tiene que esto se extienda hacia, que se reconozca como un factor de riesgo en otros deportes, porque de hecho todavía no sabemos cuánto pesa el tema en el fútbol soccer, como cabecear la pelota. Es algo malo, es un tema que todavía está en discusión, todavía se está viendo, ¿eh? De hecho hay unas mediciones con este tema de biomarcadores que ponen a la gente a cabecear la pelota un buen rato, y después le miden los biomarcadores estos de proteína tau en la sangre y se aumenta un poco. Ahora, probablemente, como todas las cosas malas en la vida que uno hace, mientras nada es tan, o sea, las cosas malas son malas siempre, pero en el fondo, cuando son espaciadas y menos tiempo, obviamente el golpe que son o el grado de daño que haces es menor que cuando es un reumatismo repetido cada una semana, etcétera. ¿Ya? Entonces, el tema de definir cuáles son los rangos seguros para exposición a ciertos traumas es un tema que no está tan claro. Si podemos mandar, por ejemplo, a un jugador que tuvo un golpe en la cabeza jugando a la pelota, podemos esperar 2 semanas para que vuelva a jugar y salir al campo, o hay que esperar más, o a lo mejor puede jugar todas las semanas. Es un tema que todavía está mucho en discusión, y consideramos que estos jugadores son como caballos de carrera, o sea, minuto que no juegan se pierden millones. Pero bueno, eso es con el tema del traumatismo, ¿eh? Que como les digo, todavía está un poquito en discusión cuánto es el impacto real. Con respecto a otros factores de riesgo,
Les contaré que hace muchos años se consideraba, de hecho hay unas figuras de grandes médicos como de los 80 en que sale que el cigarro te protegía de las demencias. Hoy en día todavía se discute si el cigarro te protege del Parkinson. De hecho, en el Parkinson todavía es más conflictivo, porque todavía incluso en Congreso he visto presentar todavía análisis de cohortes en que en realidad si uno toma un grupo específico de pacientes, se ve que hay pacientes que de los que toman café, sabemos que el café parece que sí te protege del Parkinson, claro, pero parece que también hay datos conflictivos de si te podría proteger el cigarro. Pero con respecto a las demencias, ya tenemos más claridad de que en realidad no es un factor protector, obviamente es un factor dañino, y es dañino porque es un factor inflamatorio y agresivo no solamente para, no tan directamente para las neuronas, pero sobre todo para el tema vascular. Y en realidad hay una relación dentro de lo neurovascular que está en la raíz de las enfermedades neurodegenerativas. Existe la demencia vascular propiamente tal, que es cuando se te tapan las arterias del cerebro y ocurre un microinfarto, y eso produce un tipo de demencia. Y por otro lado, uno tiende a considerar teóricamente que las demencias tipo Alzheimer son neurodegenerativas, o sea, las neuronas se murieron porque se murieron. Pero en realidad hay todo un rango intermedio y probablemente una relación muy importante entre factores vasculares y el riesgo de que las neuronas se mueran espontáneamente. Entonces, una persona no necesariamente tiene que estar llena de infartos por el cigarro para que el cigarro le esté haciendo mal a las neuronas. Porque el cigarro en sí, si bien puede no estarle produciendo infartos, que sería como el tope del daño, puede estar produciendo una alteración en el funcionamiento de las arterias y de la barrera que existe entre lo que va por las arterias y el paso hacia el intersticio neuronal, entonces, cerebral. Entonces, básicamente, muchas de estas cosas que nosotros consideramos dañinas, son dañinas no solamente por el daño vascular, sino que también por la alteración de esta barrera hematocerebral, incluyendo, por ejemplo, el azúcar. La diabetes también podría ser dañina por lo mismo, porque en el fondo está el exceso de azúcar, y el azúcar también se oxida y también es mala, también pasa a través de esta barrera, también deteriora esta especie de barrera que tiene el cerebro y que lo protege, y produce una disfunción ahí a nivel neurovascular también, que también puede ser, es dañina a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir con la última pregunta. Les pedimos disculpas a los que nos están escuchando. Nos alargamos un poquito, pero está muy interesante el tema. De todas formas, preguntas que pudieran quedar pendientes, ahí el doctor Luna y el doctor Faría o a través de la corporación podemos ir respondiendo. Así que no se preocupen si no respondemos todo, ¿ya? De todas formas, voy a leer algunos comentarios también. María del Carmen dice: excelente conferencia, mis reconocimientos para todos ustedes. Muchas gracias. Saludos desde España, soy mexicana. Elizabeth Contreras, qué bueno, saludos. Wilson Arroyo dice: saludos a Patricia Alegría, una mujer dedicada a tratar y cuidar algo tan hermoso como es la memoria, la cual esta enfermedad nos roba cada día. Un abrazo fraternal. Qué bueno, ahí nos manda saludos Wilson. Tenemos también otro comentario. María Estela Toro: muchas gracias por el espacio, muy importante contar con esta información. Me parece que uno de los problemas grandes que tenemos es que solo se asocia a la pérdida de memoria, pero me parece que se deja de lado que es una demencia. No tendemos a vincular la pérdida de memoria con la demencia, y eso implica la necesidad de tratamiento integral y tener menos miedo a las demencias. ¿Es cierto? Bueno, yo estoy hace poquito en esto y, claro, entendí de las primeras cosas que me contó la Pati que, claro, esto es un tipo de demencia. Uno habla como de Alzheimer, que fuera algo distinto, pero claro, uno entendiéndolo así, pueden haber tratamientos integrales. Bueno, agradecer a Jimena, a Pamela, que nuevamente dice que muchas gracias por sus consejos, y me queda claro, para poder prevenir el Alzheimer, se agradece, nos dice ahí. Jimena también nos manda saludos, excelente charla, saludos a todos, en especial al doctor Farías, doctor de mi madre, ahí Claudio Arredondo, Holanda, le manda saludos, doctor. Eva Luna, excelente conferencia, un gran trabajo, muy interesante, saludos al doctor Luna. Bueno, hay hartos comentarios, como les decía, y preguntas que podemos ir respondiendo. Dora Quesada dice: excelente información, muy importante que se tenga estos medios para poder escucharles. Saludos desde Aguascalientes, México, también nos están viendo desde allá. Muchas gracias por la información. Finalmente, Marcela nos dice: muy valiosa para aprender a sobrellevar esta enfermedad. Y la última pregunta, que la estaba guardando, me pareció muy interesante, para el doctor Luna, de Alfredo Moncada. Dice: los bancos de cerebro actualmente vigentes solo utilizan tejido cerebral obtenido post-mortem o también provienen de biopsias. En este último caso, ¿sabe cuál es el tratamiento jurídico
considerando las limitaciones a la autonomía de la voluntad del paciente? Una bien interesante pregunta, doctor Luna. Bueno, aquí en el caso de nosotros, y creo que también hay algunos de los bancos que sí obtienen biopsias también, pero solamente cuando sea requerido, ¿no? Ya sea para tumores, cosas así, pero para, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas del tipo Alzheimer, no está, no es requerido la toma de biopsias para hacer un diagnóstico, porque básicamente con el diagnóstico clínico se tiene una certeza muy, muy cercana a tener este aseguramiento, ¿no?, de esta enfermedad. Ahora, dentro de la donación de cerebros para la investigación, precisamente lo que se hace es mantener y dar una carta de consentimiento que no es, que no tiene un proceso legal. Esto significa que, por ejemplo, en el caso que si yo soy donador de órganos para trasplante, en el momento que yo fallezca, yo tengo esa tarjeta o yo estoy en el banco de datos, inmediatamente hacen, ya sin ningún otro papeleo, simplemente toman el órgano o el tejido que se necesite para poder hacer el trasplante, ¿no? En el caso de la donación de cerebros, esta carta de intención de donación se les entrega a los familiares. Y yo lo que siempre he dicho, que antes de toda esta situación, siempre haya un consenso familiar en que todos los familiares, todos los miembros de la familia estén de acuerdo en hacer la donación del cerebro o de los órganos para la investigación, ¿no? Una vez que ya tienen el consenso familiar, que han aceptado la donación, entonces ya nos contactan, nosotros les damos esta carta de intención, pero a la diferencia, como les comentaba, para trasplante, para órganos y tejidos para trasplante, en este caso, si la persona llena la forma y en ese momento que fallece la persona o de donde se va a disponer el tejido, si ellos no aceptan finalmente donar la donación, simplemente se queda en la intención, no se genera ni se obliga a los familiares a poder hacer la donación, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra de las situaciones que también está involucrado todo lo de protección es en protección de datos. Toda la información que nosotros obtenemos, tanto de los familiares, del mismo paciente que le identifique con el espécimen que nosotros estamos manteniendo en custodia, todo esto que identifica el paciente o a los familiares se mantiene bajo todo un estricto control. Únicamente está resguardado por el director del Biobanco Nacional de Demencias, que soy yo, ¿no? Ninguna otra persona tiene acceso a esa información. ¿Qué es lo que nosotros damos a los investigadores que quieren o solicitan tejido para la investigación? Nosotros le damos lo que son una historia clínica, ya puede ser edad, sexo y fallecimiento, o también características de la vida diaria que pudo tener o afecciones que tuvieran durante su vida. Eso es lo único que tienen acceso los investigadores, ¿no? Y obviamente siempre también para que se les dé este tejido, los investigadores tienen que llenar un formato donde nos solicitan el tejido correspondiente, qué características necesita, si es tejido incluido en parafina, si es tejido fijado, si es tejido en fresco, porque obviamente el cerebro cuando nos lo donan, un hemisferio se mantiene en congelación a menos 80 grados centígrados y el otro lo mantenemos en formalina a 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, el investigador nos hace llegar esta petición, pero va acompañado con un protocolo de investigación que ya la institución previa de donde se vaya a hacer esa investigación debe estar avalado ya por el comité de ética de esa institución, de ese investigador. Nos hace llegar y entonces acá ya en el Biobanco, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores, que es donde estamos ubicando ahorita ya el desarrollo de este biobanco. Entonces, hay un comité de ética que puede ser, que es nacional dentro de la misma institución, pero también tenemos ya unos colaboradores externos investigadores que nos van a apoyar también en este proceso, que es la doctora Mar Pacheco de República Dominicana y el doctor George Perry, que es un investigador de la Universidad de Texas en Estados Unidos, y también el doctor Miguel, permíteme que se me olvida siempre su apellido, es Miguel, bueno, les comento, entonces ellos, Miguel Aguilar,
¿no? Entonces, el doctor Miguel Aguilar también nos está apoyando en esta situación. Ahí tenemos también, por parte de los patólogos, también tenemos un comité de patólogos que están asociados al Biobanco Nacional de Demencias, que esto también nos va a ayudar y a reforzar mucho para poder ceder las muestras a investigadores, ¿no? Entonces, como te digo, si ves, realmente siempre nos estamos rigiendo, el biobanco se rige realmente por un estricto control de bioética, de ética, tanto del mantener y preservar el tejido, así como también para poder dispensar el tejido, ¿no? Y sobre todo cuando obtenemos el tejido del cuerpo disponente, también se maneja con toda la seriedad y todo el cuidado del mundo para no afectar para nada la integridad del cuerpo que nos están donando. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muy interesante tema, muy interesante también esto del biobanco, algo que quizá por lo menos yo no conocía, nos estamos ahí investigando y estamos aprendiendo más. Agradecer a los conectados, estaba revisando y impresionante, llevamos casi 1 hora y media y tenemos 62 personas conectadas, así que agradecemos la gente que ha participado, que ha interactuado, que se ha conectado. Este es un tema muy interesante y bueno, quería pedirles a ustedes palabras finales, doctor Farías, quizás que nos pueda hacer una breve síntesis y un poco también un mensaje final para la gente que nos está viendo hoy día ya para ir cerrando. Bueno, solamente decir, bueno, agradezco la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo, decirle a las personas que en el fondo todo este trabajo de investigación que hoy en día está avanzando, lo que pretende es que lleguemos a que eventualmente todo esto de biomarcador, análisis de cerebro, que hoy en día suena un poquito distante a las personas porque en realidad sí, es investigación, pero se van a ir dando cuenta como con el paso del tiempo esto cada vez se va a ir normalizando y va a ir avanzando hacia la atención del paciente individual en el sentido de que cada vez van a estar más nosotros que hace 10 años veíamos como algo extraterrestre casi este tema de las tecnologías de PET para detectar tau, amiloide en el cerebro, y hoy en día ya están empezando a estar disponibles para casos selectos. Poco a poco van apareciendo las guías para cuándo deben ser usados y cuándo no, para hacer un uso racional de esta tecnología que está apoyando a los pacientes. Y creo que en los últimos años estamos aprendiendo cada vez más de las distintas formas de demencia, cuánto tienen de similar y cuánto tienen de distinto, y creo que eso nos va a ayudar a tener un tratamiento, un enfoque diagnóstico más racional y hacer una terapia más específica paciente a paciente. Y hay cosas en las que va a importar mucho qué tipo de demencia es o no es, y hay otros temas de cuanto a tratamiento y terapia que no importa tanto, porque en el fondo hay otras terapias que están muy enfocadas en los síntomas y en mantener la funcionalidad, y eso va a servir para todas las formas de demencia en general. Así que, bueno, solamente estamos avanzando que todo este conocimiento que suena teórico se vaya moviendo hacia lo clínico y hacia el beneficio de las personas. Muchas gracias, doctor. Doctor José Luna, palabras finales para nuestros amigos de distintas partes de América y también ahí en España. Bueno, mira, para mí ha sido siempre muy importante esto de divulgar y transmitir toda la información que nosotros obtenemos del Biobanco Nacional de Demencias. Yo creo que finalmente es lo más importante, vamos, si yo equiparo la importancia, yo creo que todo lo que hacemos de investigación es para la sociedad, no es para uno mismo, no es para uno como investigador, no es como para sentir esa egolatría, ¿no? Al contrario, yo creo que todo esto que nosotros estamos generando es para alguien, y yo creo que de esa manera logramos ser completamente felices nosotros como investigadores porque estamos aportando algo para la sociedad. Y si nosotros no lo transmitimos a la sociedad, finalmente esto se queda simplemente en la gaveta, ¿no? Y entonces yo creo que estas no son la situación. Ahora, dentro de esto, la donación de cerebros es muy, muy importante que se genere este proceso de donación de órganos y del cerebro y de fluidos para la investigación. Ojo, tenemos que ver que esta donación es solamente para investigación, no es para trasplante, porque no quiero que después se confundan, que hay en algunas ocasiones que han sugerido o me he mal expresado y me preguntan que si la donación de cerebros es para trasplante. Esto no, técnicamente no se puede hacer. Y si se llegara a hacer en algún día, éticamente también no se podría hacer, ¿no? Porque finalmente mi esencia como individuo está en mi cerebro, no en la forma física, ¿no? Entonces, también generar y favorecer que el agradecimiento
tanto por parte de toda la red latinoamericana de biobancos de cerebros, a dar un agradecimiento a todas estas personas, familiares, que han favorecido la donación de cerebro de sus familiares que han fallecido con estas afecciones. Sin esa donación nosotros no podíamos trabajar y estaríamos mucho más lejos para poder encontrar respuestas al gran abanico de preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y ya para culminar, pues agradecerles a ustedes de la asociación que nos hayan invitado para poder hacer una divulgación. Y bueno, yo creo que cerramos este círculo y en 5 minutos nos volvemos a conectar para continuar porque hay mucho que hablar. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Patricia, ya para ir cerrando, algunas palabras finales. Estuvo muy interesante el programa. Yo creo que mucha gente conectada, muchas preguntas y quedaron muchos temas también. Cuéntanos algunas palabras finales para nuestros amigos. ¿Puedo decir algo antes de Sí. que termines, Patricia? Sí. Bueno, por solicitud de una amiga y colaboradora de República Dominicana, la doctora Mar Pacheco, quiero contarles una anécdota que realmente es muy entre ella y yo, ¿no? De plática. Y simplemente hemos tenido una compaginación muy perfecta en cuanto a nuestros intereses en investigación. Y me dice que les comente que realmente la forma en la que la doctora Mar Pacheco y yo nos nombramos o nos hacemos nombrar en esta investigación es Brack y Brack, ¿no? Brack y Brack fueron los que describieron realmente precisamente todo este proceso de evolución de la agregación de marañas neurofibrilares, y entonces con la doctora Mar Pacheco, pues así nos hemos nombrado ella y yo, ¿no? Porque creemos que vamos a encontrar algo muy importante para la sociedad. Entonces, de aquí en adelante somos Brack y Brack. Qué entretenido. Pati, cuéntanos, palabras finales. Espérame, está en silencio. Ahora sí. Tienes que poner a ver, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. No, agradecer a nuestros dos invitados que son de excelencia, a José, que ya lo conozco hace más de 15 años por ahí por Madrid, cuando era estudiante, y yo también, a Gonzalo, que incondicionalmente está en nuestra corporación, que nosotros siempre decimos, tenemos a uno de los grandes en nuestras líneas, haciendo consultas a precios súper módicos para Chile, así que la verdad tenemos a dos grandes en investigación y dos grandes en calidad humana también. Y yo creo que es bonito acercar la ciencia, porque a veces se tiene la idea de que los científicos están allá lejos, poco cercanos a la realidad, pero no, los científicos están muy atingentes a la realidad, a lo que está pasando, y un científico siempre está pensando cómo resolver un problema que le pueda servir a otros, no solamente por resolverlo. Entonces yo creo que es muy interesante, y también como la familia Alzheimer, siempre los que trabajamos en red a nivel latinoamericano, con la Asociación Iberoamericana de Alzheimer, sentimos que trabajamos en red, y esta es la familia del Alzheimer, y eso es lo interesante también de este programa. Así que agradecer cordialmente a los dos la invitación, que hayan aceptado, que estén 1 hora y media conversando con nosotros en red. Muchas gracias, bueno, doctor Gonzalo Faría, doctor José Luna, Patricia Alegría, neuropsicóloga y presidenta de la Corporación Alzheimer. Un orgullo realmente este programa, fue muy entretenido. Agradecer también a la gente que estuvo conectada, a los que participaron, a los que interactuaron también, y rescatar dos cosas. Una, como decía Patricia, muy bien, la ciencia no está en la nube, sino que está para aplicarla a la realidad, y un poco lo que decían ambos doctores. Todas estas investigaciones finalmente es para el beneficio de los mismos familiares. Y el otro comentario es también agradecerles a todos los que se han conectado, a los que han participado, a los que han aportado también un granito de arena a lo que estamos haciendo. Yo estaba haciendo como un recuerdo de cómo partimos estos programas. Partimos un primer programa con el doctor Farías, de hecho, por Hangout, en una transmisión bastante humilde, cuando todavía estábamos recién partiendo. Después nos fuimos al StreamYard, un programa también ahí, viendo cómo nos funciona, y hoy día estamos con Zoom, ya con suscripción, con buenas cámaras, con buena calidad de imagen, que también lo comentaban las personas en el chat. Así que agradecerle. Esto no es posible si no fuera por el aporte de todos ustedes y el trabajo también de nuestros voluntarios, doctores, amigos también de esta red,
latinoamericana que se está formando de amigos del Alzheimer. Así que le agradecemos nuevamente a todos y nos vemos en un nuevo programa, el próximo viernes también a las 3, con un nuevo programa de Corporación Alzheimer Online. Nos vemos, que estén bien, saludos a todos, muchas gracias. Gracias. Comprometo al doctor Faria que vamos a hacer el biobanco, y ahí también a Patricia, a la doctora Patricia, que tenemos que hacer el biobanco allá en Chile. Sí, sí. ¿Sí? Y yo me comprometo a poder apoyarlos en todo lo que está de mis manos para poder desarrollar el biobanco allá. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. 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 Nos vemos.